Estas dos preguntas que aparecen en el texto del Evangelio de Marcos, ¿qué dice la gente de mí y qué dicen ustedes de mí?, tiene ya 2000 años. Y son dos preguntas que siguen resonando. Muchas veces los que nos creen nos habrán dicho, ¿y quién es Jesús? Y nosotros que creemos en Él, si Jesús nos preguntara, ¿quién soy yo para ti?, ¿qué le responderíamos? Para Jesús, estas dos preguntas no son circunstanciales, son de suma importancia, porque Él lleva con sus discípulos ya en ese momento casi 1 año y medio peregrinando por los pueblos y ciudades de Judea y de Galilea en Palestina. ¿Qué piensan ellos de este hombre? ¿Qué piensan ellos de este maestro? ¿Qué piensan ellos de Jesús de Nazaret? Ellos estaban impactados por la fuerza sanante que emanaba de Jesús. Cuando Él imponía las manos, sanaba a los enfermos. Ellos estaban impactados de la autoridad con que hablaba Jesús. Decía, ustedes han escuchado que se les dijo tal cosa, pero yo les digo tal otra. Hablaba con autoridad y con firmeza. Lo tercero que les impactaba a los apóstoles era el amor con que Jesús recibía a los pecadores y cómo los perdonaba abrazándolos en la misericordia. Cuando Pedro le dice, respondiendo a la pregunta de Jesús, ¿quién soy yo para ustedes?, Pedro va a responder no desde su conocimiento intelectual, va a responder desde el corazón y le dice, tú eres el Mesías, que significa tú eres el enviado de Dios. Tú eres aquel que tenía que venir y que estaba anunciado. Todo esto se cierra con la frase final del Evangelio de San Marcos. Jesús le cuenta a los discípulos lo que le va a pasar y Pedro, en nombre del resto, así como había respondido él a la pregunta, ahora le dice, ni se te ocurra que te va a pasar todo esto. Y Jesús le dice, tus pensamientos no son los de mi Padre, los pensamientos que expresas son totalmente humanos, porque no ven más lejos. Por fin, esa frase final que le dice Jesús, quien quiera seguirme, cargue cada día su cruz y sígame, porque el que quiera retener su vida, la perderá, pero el que la da, la ganará. Esta frase normalmente causa escozor, causa sorpresa, y muchísima gente, especialmente los jóvenes, me han preguntado, ¿por qué tengo que cargar la cruz? ¿Qué significa eso? Porque nosotros asociamos la cruz solo al sufrimiento, pero no a lo que esconde el hecho mismo de la cruz, que es una demostración suprema del amor de Jesús para nosotros. ¿Qué significa cargar cada día la cruz? Significa sufrir por la coherencia de vida. Significa sufrir por vivir mi fe. Significa aceptar la tensión que tenemos todos los días de tener que optar por o contra Dios. Por Dios o contra Dios. ¿Y esto cómo ocurre en la vida diaria? Jesús nos dijo, lo que yo les mando es que se amen. Cuando escuchamos la palabra amor, puede ser que entendamos que es una fuente inagotable de alegría, cosa que es verdad, cuando el amor es verdadero. Pero hay algo que cuando hablamos del amor lo olvidamos. Amar es vivir para otro o para otros. El amor necesita, por su misma realidad, salir de uno para ir a otros.
Ahora bien, ese vivir para otros muchísimas veces cuesta mucho y hace sufrir. Y si no, examinemos lo que es la vida matrimonial. Vivir juntos 5, 10, 15, 30, 40 años. Hay que soportarse mutuamente. Hay que saber aceptar el parecer del otro y retroceder en el mío. O intentar que el otro entienda mis razones para que me la dé, si está de acuerdo. Pero todo eso produce sufrimiento, porque vivir para otros es tener que abandonar muchas veces mis gustos, mis preferencias, mis deseos, lo que tengo ganas de hacer. Me ha pasado ya muchas veces con matrimonios jóvenes, en los primeros tiempos de casados, que normalmente son las mujeres las que vienen a quejarse. Eso no es negativo, sino que digo que son las que vienen porque reaccionan. Y me dicen: padre, me da la impresión de que mi marido no se ha dado cuenta todavía que está casado. ¿Y eso por qué? Y porque todos los jueves, desde que se graduó en la secundaria, se junta con sus compañeros secundarios a cenar. Y todos los sábados, porque se junta con sus compañeros de la universidad, va a jugar el fútbol. Y después, y si yo me quedo sola en casa. Entonces, si le he dicho a una mujer: te amo y tú eres lo más importante para mí, si después la esposa o el esposo va a ocupar el quinto, el sexto, el 10º lugar en la escala de valores, algo está fallando en el amor. Pero ser coherentes significa sacrificio, significa realmente salir de uno mismo, gastar la vida para que otro tenga más vida. Las palabras de Jesús sobre cargar la cruz de cada día tiene también una honda connotación ética y moral. ¿Por qué? Porque si vivo según mi fe en Jesús, si vivo siguiendo a Jesús, si lo que quiero es imitar a Jesús, porque creo que Él es mi vida, entonces voy a tener que optar permanentemente. ¿Opto por la lealtad o por la deslealtad? ¿Opto por la fidelidad a mi palabra o por la infidelidad a mi palabra? ¿Opto por la integridad o por la corrupción? ¿Opto por la verdad o por la mentira? Y así la lista se hace larguísima. Pero optar según Jesús puede ser o puede significar que nos señalen como raros, que incluso nos digan ese argumento que no es ningún argumento, pero lo usamos. Pero si todo el mundo lo hace. Bueno, yo no soy un hombre ni una mujer masificado. Yo sé en quién creo, sé a quién sigo y quiero tener un comportamiento adecuado a mi fe, a mi opción fundamental de vida. Esa es la cruz de todos los días. No es que Jesús nos invente una cruz, que Dios nos mande la cruz. Dios no manda la cruz a nadie. Un santo jesuita dijo, al borde de la muerte ya: la máxima penitencia de mi vida ha sido la convivencia con los otros. ¿Y con quién convivía? Con sus hermanos de religión. No es fácil vivir con otros. Por eso San Pablo, que de esto sabía mucho, cuando escribe el cántico al amor, dice en un momento dado: el amor todo lo soporta. Todo lo soporta. ¿Por qué? Porque muchas veces la cruz de la que habla Jesús tiene nombre y apellido. Es tal persona. Esa es la cruz de cada día. No me la manda Dios. Es alguien que pone la cruz en mi vida. O soy yo que pongo la cruz en mi vida. Somos muy rápidos en general para decirle al otro los defectos, pero somos lentísimos para reconocer los propios. Puedo señalar quiénes son mi cruz, pero no se me va a ocurrir pensar de quién soy yo cruz en la vida diaria. Bueno, es que vivir es convivir, y convivir es siempre un juego de intereses.
Solo cuando se construye el nosotros, solo cuando el bien común es superior al bien personal, entonces entramos en una etapa o en un plano de serenidad y de armonía. Y esto es lo que nos pide Jesús. ¿Qué quiere decir quien retenga la vida la pierde? El que se encierra en sí mismo, el egoísta, el que piensa solo en sí, que es un tremendo individualista. Ese retiene su vida, es un infecundo, porque no sale de sí, ni hace bien a otros, ni es la alegría de otros, ni es la bendición de otros. Pero salir de uno mismo, dar la propia vida para que otro tenga más vida, eso es realizarse, eso es plenitud. Y esto es lo que el Evangelio de hoy, al final del texto, nos propone. Aprendamos a vivir la vida como viene, pero tengamos criterios de opción en la vida. Y el criterio de opción para un cristiano se llama Jesús. Y la escala de valores que Él puso. Y Él redujo todos los mandamientos a 3. Amar a Dios sobre todo y amar al prójimo como a ti mismo. Y por eso citó la regla de oro para su comunidad cristiana. Trata al otro como quieres que el otro te trate a ti. Haz por el otro lo que desearías que el otro haga por ti. Esto supone sacrificio. Esto supone un esfuerzo. Esto puede ser cruz. Pero es una cruz victoriosa, porque es una cruz que da vida como la de Jesús. Si vivimos esta realidad al margen de Jesús, la vida se nos torna un peso. Pero si la vivimos con Jesús y al ritmo de Él, haciendo de Él nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, todo es distinto y habremos descubierto la felicidad. Que así sea.